Muy bien, jóvenes, pues vamos a atender este tema que lamentablemente el día de ayer no logramos concretar. El tema que tenemos para esta oportunidad es centriolos. Los centriolos, cuando vemos nosotros una imagen de lo que es la célula, los alcanzamos a ubicar precisamente a un lado del núcleo. Es decir, son estructuras como estamos leyendo aquí, estructuras cilíndricas cercanas al núcleo y siempre están acomodadas en un par, es decir, siempre son dos. De tal manera que incluso, como veremos en las imágenes, están acomodados más o menos simulando una letra T, es decir, en un ángulo perpendicular. Bueno, aquí se me mencionan algunos datos de otra característica que son, tiene una medida de alrededor de 150 500 nanómetros de altura o de longitud y 20 nanómetros de diámetro. Cada uno, esto sí es importante también tomarlo en cuenta, están formados por 9 tripletes de microtúbulos, lo que vimos en la clase anterior. Es decir, que si los contamos, 9 por 3, estaríamos hablando de un total de 27 microtúbulos acomodados de manera cilíndrica, o sea, formando precisamente un cilindro. Correcto. Avanzando entonces, aquí tenemos en esta lámina, vamos a tratar de amplificar para verlo mejor. Tenemos entonces lo que viene siendo el centriolo. Esta es la manera como los encontramos generalmente, acomodados como estamos mencionando en un par y en esta forma espacial, formando como estamos mencionando una letra T más o menos. Entonces, también hemos de mencionar a ustedes lo siguiente. Vemos los 9 tripletes como están acomodados alrededor y de una manera tal que en un corte transversal alcanzamos a verlos 1, 2, 3, 4 y podemos seguir contando los 9 tripletes en una periferia. Entonces tenemos también que hay un centro que es un hueco. Hay un hueco en su interior, un vacío. Hemos de tomar en cuenta que podemos llamar centriolo, aquí esto lo hemos agregado, el centriolo es una sola estructura. Entonces, en una célula normalmente encontramos dos. Al hablar de que son dos estructuras, de ahí que entonces le llamamos diplosoma, dos soma cuerpos, dos cuerpos, ¿verdad? Que es lo que forma en sí el centriolo. Pero resulta que llegado el momento, los centriolos no están así como los vemos aquí, digamos, desnudos, sino que están rodeados de un material proteínico, o sea, son proteínas que las rodean, se llama material pericentriolar. A estas, cuando ya lo vemos así, cambia el nombre y se le va a llamar centrosoma. Estas son referencias de carácter estructural, ¿sí? Un centriolo es uno solo. Cuando los vemos juntos los dos, se le llama diplosoma. Y cuando ya los apreciamos en su estructura rodeados por las proteínas, se va a llamar centrosoma. Y a este punto es conveniente tomar en cuenta que esto que estamos mencionando aquí, centriolo, diplosoma y centrosoma, son cuestiones, dijimos, estructurales, pero esta estructura tiene una función. Llegado el momento, los centriolos así acomodados van a funcionar precisamente como el centro organizador de microtúbulos, porque a partir de aquí van a surgir, van a avanzar y se van a formar varias estructuras. Avancemos. Aquí tenemos nosotros un acercamiento a la estructura, ¿verdad? No es para que se aprendan todo, claro, pero sí para tener una idea, porque de suyo aquí por el tipo de curso, pues estamos abreviando la presentación, pero esto nos puede llevar fácilmente 1 o 2 horas. Entonces, aquí tenemos los detalles, ¿verdad?, de cómo está acomodada la estructura. Se habla de que cuando en el centriolo tenemos estas estructuras que se llaman apéndices, se habla de un centriolo maduro, y el que no lo tiene, pues, se le llama el centriolo inmaduro o joven. Y siempre lo vamos a encontrar así, uno de ellos es maduro y otro es más joven. Bueno, es una manera como están acomodados. Estamos hablando entonces de que el centrosoma, ya quedamos que es el centriolo rodeado de las proteínas, se va a convertir precisamente en el centro organizador de microtúbulos, porque de ahí van a partir la formación precisamente o la síntesis de los microtúbulos.
Hablar precisamente de los centriolos es importante porque a partir de ello se va a establecer, cuando hablamos del COMTS, es decir, COMTS, que viene siendo la abreviatura de esta palabra, Centro Organizador de Microtúbulos, a partir de ahí se van a formar ciertas estructuras, como es el caso de los cilios y los flagelos. Aquí tenemos esta palabrita, ciliogénesis, es decir, cómo se van formando los cilios. ¿Qué es lo que sucede? Me regreso un poquito en la imagen. El centriolo, ¿verdad? Una vez que está ubicado en la célula, el centriolo avanza hacia la periferia de la célula, hacia el plasmalema, o sea, es decir, hacia la membrana celular, y una vez que está cerca de la membrana, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a transformar y de tal manera es el acomodo que, ¿qué es lo que sucede? Los túbulos que están alrededor, dos de ellos siguen creciendo hacia afuera, se siguen elongando hacia afuera y estos van a formar precisamente la estructura central de lo que viene siendo el cilio. Notemos, aquí tenemos la membrana celular, hasta aquí llegó lo que viene siendo el centriolo, que aquí cambia de nombre y se le llama cuerpo basal, porque va a formar la base de lo que viene siendo el cilio. Y entonces, de los tres, quedan tripletes, de los tres solamente van a avanzar dos, microtúbulo A y B, y siguen hacia arriba, hacia afuera, empujando la membrana celular, porque finalmente esos túbulos van a quedar cubiertos precisamente por la membrana. ¿Y qué es lo que sucede? Ya rodeados, entonces tenemos nosotros que va a estar formado el cilio por 9 pares de microtúbulos. Ojo, el centriolo tiene 9 tripletes. El cilio va a tener 9 pares. ¿Por qué razón? Porque de los 3, solamente 2 son los que continúan hacia la parte exterior de la célula. Esto es hacia afuera. Muy bien. ¿Y para qué nos van a servir los cilios? Para empezar, los cilios los vamos a encontrar ubicados en el epitelio, ¿verdad?, de la tráquea, los bronquios, en el oviducto, es decir, en la trompa de falopio, y también en el canal del epéndimo, es decir, en el conducto central que tenemos en la médula espinal y también en los que son los ventrículos cerebrales. Y esos cilios tienen una característica también importante. Son muchos como si fueran pelitos, muchos, y son cortos y están siempre en el borde libre de la célula. Estos cilios no pueden existir mientras la célula está en etapa de división. Cuando la célula se está dividiendo, los cilios no están presentes. ¿Por qué razón? Porque no pueden cumplir las dos funciones, los centriolos, de estar formando microtúbulos y estar también participando en la formación del uso mitótico. Recordemos que el uso mitótico parte precisamente cuando en el momento los centriolos se separan y se van hacia los polos de la célula y de ahí van a partir precisamente los microtúbulos que forman esta estructura. Entonces, o es uno o es lo otro. Por esa razón, no sucede exactamente en el mismo tiempo. Aquí tenemos una aproximación. Notemos en la parte del que es el cuerpo basal, que en su momento fue el centriolo, 9 tripletes, y ya cuando se trata del cilio, aquí está la membrana, ¿verdad? La empuja hacia el exterior y solamente siguen avanzando dos túbulos, ¿verdad? Es decir, de los 3 solamente 2. Entonces, acá son tripletes y aquí son dobletes o dúos o pares, como lo podamos entender, que son los que van a formar la estructura central del cilio. Es conveniente comentar y repetir que en el caso del centriolo tenemos los 9 tripletes, pero hay un hueco en el interior, ¿sí? Aquí seguimos en otra representación y en el momento en que tenemos ya el cilio, tenemos los 9 pares, ¿verdad?, periféricos y también un hueco en el interior. Esta otra imagen que tenemos aquí en la parte de arriba nos está ilustrando ya lo que es un corte transversal de lo que viene siendo el flagelo. En el flagelo también tenemos los 9 pares periféricos, pero en el flagelo hay un par central. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Veamos, en el caso de centriolo y cilio hay hueco en el interior y en el caso del flagelo tenemos un par de microtúbulos interiores. La diferencia entre flagelo
Y el centriolo, pues es que acá son tripletes y aquí solamente son pares, son dos nada más. Continuamos. Aquí tenemos una pequeña fórmula que es conveniente nos la aprendamos, ¿verdad? Entonces en el centriolo tenemos 9 tripletes de microtúbulos y no tenemos nada en el interior. 9 por 3, 27 microtúbulos. En el cilio tenemos 9 pares, 9 por 2, 18 y no hay nada en el interior. Aquí son estructuras huecas. Y en el caso del flagelo, tenemos 9 pares periféricos, pero tenemos un par central. 9 por 2, 18 más 2, 20 microtúbulos en el caso del flagelo. Volvemos aquí con el asunto del centriolo. En el caso del flagelo, lo que habíamos comentado en la lámina anterior, los 9 pares periféricos y el par central. El flagelo, como la única célula flagelada que tenemos en el organismo, es el espermatozoide, ¿verdad? Y sabemos, este es un dibujo así, a grosso modo, de este gameto, la cabeza, la parte del cuello, y aquí tenemos todo lo que es la enorme cola que viene siendo el flagelo, y entonces aquí está el centriolo, ¿verdad? Donde está formando, empujando la membrana celular para que se forme toda esta larga estructura, y acá tenemos el corte transversal, donde podríamos apreciar en un acercamiento esta imagen: 9 pares periféricos y un par central, todo formado por microtúbulos. Esto viene siendo el corte, es una preparación histológica, así es como se aprecia a nivel del microscopio. Y tenemos un corte histológico de un bronquio secundario. ¿Qué es un bronquio secundario? Recordémonos de lo que es anatomía o morfología. Tenemos la faringe, después la laringe, y más hacia abajo está la tráquea, y el bronquio, la tráquea se divide en dos a nivel de la carina, donde se forma esa Y invertida. Esos dos bronquios grandotes son los bronquios primarios, y después viene otra subdivisión. Recordemos que se va subdividiendo como si fueran las ramas de un árbol. Entonces ya lo que sigue son los bronquios secundarios. Y aquí encontramos, noten ustedes, esta viene siendo la parte de la célula, y en el borde se nota esta especie como de cepillito o de pelitos, como si fueran cejas, ¿verdad? Aquí tenemos todo lo que son los cilios. Aquí tenemos una referencia. La L1 nos habla del lumen, o sea, la cavidad, el espacio del bronquio por donde circula el aire. Esta es la parte EP, nos está mencionando aquí epitelio ciliado. ¿Por qué? Porque tiene cilios. Las células caliciformes, que tienen también otra función, y finalmente los capilares sanguíneos, que sabemos bien, ¿verdad? A nivel del bronquio y el alveolo, están siempre, pues esto no es un alveolo, pero siempre en el caso del bronquio tenemos la presencia de los vasos sanguíneos también. En este caso es el oviducto. Hablando de la trompa de Falopio, notemos las células columnares, que son el epitelio, y aunque no se aprecia muy bien, pero aquí tenemos la parte de lo que es el cilio, que en el caso de la trompa de Falopio, pues su función es impulsar o empujar el óvulo hacia la cavidad uterina. Aquí en esta lámina podemos apreciar el tipo de movimiento que vamos a encontrar en estas dos estructuras. Ambas, tanto cilios como flagelos, son estructuras especializadas de las células, y en el caso del flagelo tiene un movimiento helicoidal, como si estuviésemos haciendo, como hacen los charros con la mangana famosa, ¿no? Este movimiento en el círculo nada más. ¿Con qué fin es esto? Con el fin de impulsar a la célula, perdón, con el fin de impulsar a la célula para que se desplace. Recordémonos que el espermatozoide tiene la cola o el flagelo, le ayuda para moverse. En el caso de los cilios, quedamos que son muchos, son cortos, el flagelo es largo, uno o dos, sobre todo en bacterias es donde puede haber incluso más, pero en el espermatozoide siempre es uno, en el espermatozoide normal, porque hay espermatozoides con dos colas, pero eso ya no es normal, y en el caso del cilio siempre son muchos y cortitos, y el movimiento es un movimiento, le llaman de remo, de adelante hacia atrás, para desplazar un fluido, desplazar, en el caso del árbol respiratorio, el moco que se va acumulando allí, para expulsar todos los desechos que se lleguen a acumular ahí, perdón por la redundancia, y en el caso también a nivel de otras partes, pues algún fluido, como sucede a nivel del órgano de Corti, en el oído interno, y en el caso del óvulo, pues para empujar, ¿verdad?, el óvulo hacia la cavidad uterina, según ya dijimos.
Aquí tenemos una referencia a grandes rasgos. El centriolo son 2 por célula, y lo que mencionábamos, el famoso diplosoma. La función, cuando lo vemos está ubicado cerca del núcleo, y su función, pues aquí tenemos centro organizador de microtúbulos. Es una de las funciones. También interviene en el uso mitótico cuando se van hacia los polos de la célula, en el caso de la mitosis y también de la meiosis, y en la organización celular porque precisamente ayuda para también formar los microtúbulos, dijimos, como parte del citoesqueleto. En el cilio, los cilios son muchos, son cortos y ayudan para desplazar o mover líquido extracelular. En los animales también las encontramos, en los protozoarios. Pensemos en el caso de los peces, pues les ayudan para mover el agua a nivel de las branquias. Los encontramos en la tráquea, el oviducto, el epéndimo, según mencionamos, pero también los podemos encontrar con función sensorial a nivel del olfato, ¿verdad? Para la percepción de los olores. En el caso del ojo, en los conos y los bastones, y también en los mecanorreceptores, como ya mencionábamos, a nivel del oído interno. El flagelo, pues, es uno solo y es largo. ¿Por qué lo mencionamos así? Porque pues, la materia es de histología dentro de lo que es la ciencia de la salud humana, entonces del hombre, para desplazarse o moverse. Y pues, si bien es cierto, lo encontramos en organismos unicelulares, algunas bacterias, y propiamente en el gameto masculino, que es el espermatozoide. Cambiamos de tema y avanzamos. Toquemos algo acerca de los ribosomas. Los ribosomas son orgánulos citoplasmáticos que los encontramos en todas las células. Miden alrededor de 20 nanómetros y son portadores del ARN ribosómico. En este punto, acordémonos, chicos, que tenemos 3 tipos de ARN. El ARN ribosomal o ribosómico, que está aquí, el ARN de transferencia y el ARN mensajero, de los cuales ya hablaremos más a detalle en su oportunidad. La estructura, ¿cómo están formadas los ribosomas? Los ribosomas están formados por 2 subunidades más o menos grandes, una mayor que la otra, ¿verdad? Aquí lo estamos incluso señalado, subunidad grande y la subunidad pequeña. Esta estructura es un poquito enredosa de explicarla si nos metemos más a detalles. Son proteínas con ARN ribosómico. Pues así se identifican, como una grande y otra pequeña, y siempre va a estar por ahí como medio de metiche una cadena de ARN mensajero, y por aquí también va a andar el ARN de transferencia. Ahorita entenderemos por qué todo esto. Y luego esta cadenita de aminoácidos que aquí están juntándose una con otra y que ya nos forma una cadena polipeptídica. ¿Qué significa esto? Que están juntos más de 1 o incluso más de 10 aminoácidos, ¿verdad? Aquí los encontramos. Muy bien. Podríamos meternos a historia, ¿verdad? Aquí tenemos que tenemos de tocar un punto importante por esta letra S. La letra S deriva del apellido de la persona, del investigador, este señor físico-químico sueco que las encontró y les puso el nombre. El señor, pues aquí está su nombre, ¿verdad? Theodor Svedberg. Bien, premio Nobel en bioquímica, premio de química, perdón, y bien. Entonces, él estableció que los ribosomas tienen una manera de pesarse. Bueno, pues, y entonces en honor a su apellido es que se establece la unidad Svedberg. ¿Y a qué viene esto? A que en sus documentos, muchachos, ustedes van a encontrar, ejemplo, que en la célula del músculo vamos a encontrar ribosomas 80S, y en las células del páncreas que ribosomas 40S. Bueno, es un enredo. ¿Qué significa eso? Que el 80, 40 o 60 nos indica precisamente la velocidad de sedimentación. Esto es una cuestión de física y creo que lo entendemos fácilmente. Se sedimenta más rápido un cuerpo que es más pesado. Entonces, tenemos aquí, nos dice, ¿verdad? Los ribosomas son orgánulos esféricos con una velocidad de sedimentación de 80S en las células eucariotas, que son las que tenemos nosotros. Hay otras que son, tenemos también, aquí nos dice, ¿verdad? La subunidad menor. Acordémonos de la estructura del ribosoma. Subunidad pequeña o menor, la subunidad grande o mayor.
Muy bien, pues que la subunidad menor, según esto, tiene una velocidad de 40 Sverger y la otra 60 Sverger. Podríamos decir que tendríamos la oportunidad de sumarlos y que diríamos que tienen 100. No es el caso. Se nos está diciendo que la mayoría tienen 80. Bueno, son otras cuestiones de otra índole. Y bien, entonces encontramos aquí está el detalle que les comentaba, ¿verdad? El ribosoma 70, 50 y 30S. Entonces, este, tenemos nosotros que considerar aquí que las subunidades están formadas precisamente, ¿por qué razón? Veamos, tiene proteínas y tiene ARN, ribosomal. Entonces, hay proteínas y ARN. En este caso, notemos que el ARN tiene, ¿verdad?, su propia características, 23S, RS5S, en fin. Son otras cuestiones, te dije, ya más finas de bioquímica, pero nos debe quedar claro entonces. Un ribosoma está formado por dos subunidades, una pequeña, una mayor, que las conforma proteínas y ácido ribonucleico ribosomal de diferente velocidad de sedimentación. Correcto. ¿De dónde vienen los ribosomas? Los ribosomas los vamos a encontrar, los ribosomas se originan precisamente en el nucleolo, aunque en el caso de las células procariotas, estamos hablando de las bacterias primordialmente, estas se pueden originar a nivel del citoplasma. En el caso nuestro, pues se originan en el nucleolo. ¿Dónde los vamos a encontrar? Se van a encontrar como que nadando ahí en el citoplasma, las vamos a encontrar en la pared del retículo endoplásmico rugoso y las vamos a encontrar también al interior de las mitocondrias. Hay 3 sitios de ubicación entonces de los ribosomas. Aquí no es el caso que se aprendan todo, solamente entender que para que los ribosomas funcionen, cumplan con su cometido, que es la síntesis de proteínas, va a ser necesaria la presencia de algunos otros elementos, como en este caso se nos menciona el magnesio. La función, ¿a qué se dedican? Su función va primordialmente orientada hacia la síntesis de proteínas, es decir, formar proteínas apoyadas con el mensaje. Los compañeros que tenemos la oportunidad de conocernos desde microbiología, allí hicimos incluso un tallercito medio irrisorio para entender la cuestión de la síntesis de proteínas, donde el mensajero, el ARN mensajero, pues trae, ¿verdad? La palabra lo dice, el mensaje, la información que viene del núcleo. El ARN de transferencia nos ayuda a juntar los aminoácidos y entonces el ribosoma, el ARN ribosomal nos va a ayudar precisamente para llevar a cabo la chamba, es decir, la síntesis de proteínas importantes en todos los procesos biológicos de nuestro organismo. Aquí tenemos más o menos lo que está sucediendo. El ARN, que es el gran jefe, da la orden, el ARN mensajero pues lleva el mensaje para que se sintetice la proteína. Pero entonces tienen que suceder varias cosas. Tenemos nosotros que, de acuerdo a la indicación del ADN, tiene que formarse un ARN mensajero. Esto es lo que se le llama la transcripción. Y después de esto, del ARN mensajero, tiene que llevarse a cabo la síntesis de proteínas, que es lo que se le llama la traducción. ¿Quién se va a encargar de este trabajo de la síntesis? Precisamente estas estructuras, que también de una vez se los menciono, son medias nudistas, estas andan encuadraditas, solamente están las subunidades mayor y menor, pero no tienen membrana. De hecho, algunos autores por eso dicen que los ribosomas no son organelos porque no tienen membrana. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Resulta que nos vemos precisados a hacer una pequeña mención de lo que viene siendo el ADN, ¿verdad? El ADN. Acordémonos, chicos, de que el ADN tiene sus propias bases nitrogenadas, que son la citosina, guanina, adenina, la timina, organizados en nucleótidos, donde vamos a encontrar unida la base nitrogenada con en este caso, ADN, con la desoxirribosa y el fósforo para que nos forme el nucleótido. Y en el caso de la ARN, pues tenemos sus 4 bases, la citosina, la guanina, adenina y el uracilo. Notemos que el uracilo no es lo mismo que la timina, que es la que está presente en
en el ácido desoxirribonucleico. Cambia, es la única base que cambia y pues aquí la tenemos presente. Correcto. También en el caso del ácido ribonucleico se tienen que formar los nucleótidos, entendiendo de que lo que cambia es el azúcar, que viene siendo la ribosa. Avancemos. Aquí tenemos nosotros lo que viene siendo todo el código genético. Bueno, esto es un asunto que se ve con más detalle en bioquímica, ¿verdad? Materia que pues trabajaremos en el sexto cuatrimestre, pero notemos que se van formando se van juntando las bases nitrogenadas en línea de 3. Para fines de entender esto de manera pronta, pues tenemos una primera base, la segunda y la tercera, ¿no? No es béisbol, esto es bioquímica pura. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos 3 uracilos juntos. Si es uracilo, pues ya entendemos claramente que estamos hablando de ARN. Y también puede ocupar el triplete de 2 uracilos con una citosina. Estos van a identificarse con un aminoácido que se llama fenilalanina. Brinquémonos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la citosina, adenina y uracilo. Con la citosina, adenina y citosina, estos 2 tripletes se van a identificar con la histidina. Y así por el estilo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a unir un aminoácido con otro, con otro, con otro. Tenemos, pensemos, leucina con serina, prolina, arginina y glicina, y se van juntando y entonces se van formando un aminoácido con otro, un dipéptido con otro más, son un tripéptido, cuando ya son muchos es un polipéptido y va creciendo la cadena de acuerdo a la orden que dio el ADN para formar finalmente la proteína. Aquí tenemos una tabla donde podemos encontrar que el triplete o codón, por favor no me confundan con condones, es otro tema y que no viene al caso aquí, es codón o triplete. El triplete o codón, adenina, uracilo y guanina se identifica con el aminoácido metionina, que es el sitio de arranque, inician. Y ya de ahí vienen juntándose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces tenemos ya un polipéptido, ¿verdad? Que está ya formándose la proteína. Igualmente, muchachos, así como existe de pronto un codón de inicio, también existe un codón final, ¿verdad? Donde se dice hasta aquí y hasta ahí llegó el trabajo, cuando ya se forma completamente la proteína. Bien, la última parte que vamos a revisar en esta oportunidad es precisamente sobre el retículo endoplásmico en sus 2 variantes, que es el rugoso y el liso. Esta estructura es un complejo sistema de membranas que se están estructuradas o acomodadas así como sacos aplanados y túbulos. El de sacos primordialmente es el rugoso y el de túbulos básicamente es el liso. El detalle está aquí en que están interconectados, es decir, de pronto como que no, lo veremos ahorita en las imágenes, como que no se ve una diferencia entre lo que es el núcleo y los 2 retículos, incluso hasta el aparato de Golgi. Aquí tenemos, entonces hay una continuidad son como una continuidad de la membrana nuclear y está organizado en 3 regiones o dominios que se identifican así: membrana nuclear, retículo endoplásmico rugoso y retículo endoplásmico liso. Bien, aquí tenemos la imagen, noten ustedes, membrana nuclear. Esto que se ve aquí son agujeritos, eso ya lo trabajaremos cuando hablemos del núcleo. Después, que sigue, todo esto como canalitos. Veamos que están como bolsitas, por eso se dice, ¿verdad?, que son en forma de sacos aplanados. Bien, y aquí, ¿qué más sigue? Notemos que tiene unos puntitos. Estos puntitos son ribosomas. Quedamos que los ribosomas están pegados a la superficie o la pared del retículo endoplásmico rugoso, y de aquí sigue el retículo endoplásmico liso. Acá está, en forma de túbulos. Ahí está. Esto es un dibujo. Bueno, esta es mi pantalla. Aquí tenemos lo que viene siendo una microfotografía electrónica, y aquí tenemos el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Y los puntitos son los ribosomas, y después sigue el retículo endoplásmico liso. Así de interesante es esto. Otra manera de verlo, aquí está el núcleo, sigue el rugoso, ¿verdad?, con sus cisternas, y finalmente tenemos los puntitos que son los ribosomas. Las cisternas del retículo endoplásmico rugoso nos permiten separar 2 espacios. El espacio
o sea, dentro de las cisternas, y el otro espacio que queda afuera, que es propiamente ya el citoplasma. Y bien, se acomodan así, la función que inicia aquí se va perfeccionando en el otro y se van extendiendo de esa manera. Tenemos aquí esta fotografía electrónica otra vez, núcleo, membrana nuclear, retículo endoplásmico rugoso, aquí se decían pues los ribosomas, dirán, tiene usted mucha imaginación, pues ni tanta, miren, aquí están los puntitos que son ribosomas y así se va extendiendo finalmente. Bien, por otro lado tenemos el asunto del retículo endoplásmico liso. Me estaba pasando el retículo endoplásmico rugoso, si lo que tiene y predomina son los ribosomas, su función central es precisamente también la síntesis de proteínas. En el caso del retículo endoplásmico liso, es una prolongación o extensión del retículo endoplásmico rugoso y está formado por túbulos. Aquí no hay ribosomas, por eso es que se le da el nombre de liso, ¿verdad? Y pues lo que hace es complementar la función que inició el retículo endoplásmico rugoso, la complementa el liso, pero también tiene otras funciones importantes, que son el metabolismo de las grasas, trabaja sobre los lípidos, la detoxificación, ese asunto de que luego nos agarramos tomando medicinas para todo, o de pronto se nos ocurre fumarnos un cigarrito, un alcoholito y nos estamos intoxicando, o nuestra mala manera de comer, mucha chuchería, pues aquí a este amigo es al que le damos mucha chamba, al retículo endoplasmico rugoso, para que nos desintoxique. Y también nos ayuda como un reservorio de calcio. Aquí están simplificadas sus funciones: síntesis de lípidos, la detoxificación. Hay algo también interesante, muchachos, interviene en la desfosforilación de la glucosa 6-fosfato. O sea, la va preparando para que esta molécula entre precisamente al ciclo de Krebs y nos sirve, como dijimos, como reservorio de lo que viene siendo el calcio. Muy bien, aquí tenemos otra vez la mención, la parte, ¿verdad?, de lo que viene siendo el núcleo, la membrana nuclear, retículo endoplasmico rugoso, el liso, la continuidad que se da entre ellos. Y vemos aquí, pues aquí hay una mención, ¿verdad? Aquí se nos está hablando de algo un poquito más a detalle, como viene siendo la cuestión de los fosfolípidos y el colesterol. Los trabaja el retículo endoplásmico liso, a eso se dedica, a trabajarlos, a hacerlos funcionales, ¿verdad? Y lo que ya trabajó aquí, el retículo endoplásmico liso lo manda entonces incluso al aparato de Golgi para que él complemente el trabajo. Eso ya lo veremos en la siguiente clase. Y bien, entonces tenemos también que hay una cuestión que es conveniente la tengamos presente. Se le llama, perdón, aquí me falta una letra, luego se la acomodo, sistema de endomembranas. A esto se refiere cuando tenemos ciertas cuestiones muy características. Una, todos tienen membrana, entonces los ribosomas se nos quedan fuera por andar de impúdicas, por no tener su membranita. Y además de esto hay una interconexión, una relación directamente de carácter funcional. Ya mencionábamos algo del retículo endoplásmico en sus dos presentaciones, rugoso y liso, que se continúa con el Golgi, lo reveremos en la próxima clase. Algunas de estas actividades también las complementan los lisosomas. Se habla de endosomas. ¿Qué son los endosomas? Son vesículos, son organelos que de alguna manera, al tener membrana, también participan con las funciones de aquí. Aquí en este caso vamos a encontrar, por ejemplo, los peroxisomas. Y las vesículas, que son aquellas formaciones, por ejemplo, cuando la membrana celular atrapa alguna célula, alguna molécula y la lleva al interior, la endocitosis, o aquellas vesículas o vejiguitas que se forman y que van llevando desechos, que son las vacuolas. A eso se refiere este último apartado. Creo que es todo. Bueno, chicos, con esto damos por terminada esta sesión. Ya una vez que lo trabajemos, lo ponemos a la orden y quedamos precisamente otra vez a la orden con ustedes. Hasta luego, buenos días.